Ahora sí, muy bien. Ya damos comienzo a este segundo encuentro de la Comunidad Internacional sobre Estudios de Moda. En esta oportunidad hablaremos sobre la moda como arte y símbolo. Agradecemos, por supuesto, la participación de las expositoras en este día, Yamila Moreira, que nos estará hablando de la simbología del traje sastre femenino y el discurso de emancipación femenina. Por otro lado, también estará exponiendo María Cecilia Huaraz acerca de la cultura como investidura y la historia como subjetividad. Y en el caso de Sara Peisajovic, que también está presente hoy, nos estará hablando sobre el arte visual en las tapas de revistas Vogue y Harper's Bazaar 1920 a 1950. Así que sin más introducción, por supuesto estoy a disposición, estaré como moderadora si es que lo necesitan. Cualquier consulta lo pueden hacer a través del chat. Estaremos abriendo un espacio de debate cerca del final de esta comisión, que, reitero, va de 11:30 a 13 horas. Así que los invito a que compartamos juntos este lindo espacio de intercambio de conocimiento. Si quieren, podemos comenzar con Yamil Pereira, con su exposición, y todas las consultas a través del chat. Muchas gracias. Ahí está. Bueno, hola a todos, ¿cómo están? Mi nombre es Yamila Moreira, soy diseñadora de indumentaria textil, graduada de la Universidad de Palermo, soy asesora de imagen y también estoy terminando los estudios de gestión, de una maestría en gestión del diseño, asimismo en la Universidad de Palermo. Bueno, qué lindo es poder estar acá con personas que hablemos todos desde el punto de vista de moda, hablar sobre un tema que es bastante ya conocido, que tiene que ver cómo la vestimenta comunica, tiene esta narrativa visual, así es que es algo que ya está totalmente dicho, pero siempre es importante y siempre está bueno seguir investigando estos nuevos campos y sobre todo cómo las simbologías de ciertas vestimentas van cambiando como a partir de la historia, ¿no? Yo hice un pequeño artículo que salió ahora en los escritos 100 de la Universidad de Palermo, que tiene que ver justamente con la simbología del traje sastre femenino y este discurso o estas narrativas orales sobre la emancipación femenina, ¿no? Es un artículo que se sigue dando, fue como un hincapié para poderlo seguir investigando desde otras miradas que me parece muy importante. Básicamente lo que traté de esclarecer o de indagar un poco en el artículo es sobre cómo el traje sastre, no el traje sastre femenino, sino el traje sastre, desde sus inicios, fue únicamente exclusiva realizado o hecho para los hombres como un tipo de necesidad, ¿no? El pantalón le daba libertad al hombre, cuestión que no tenía acceso a la mujer, ¿no? Posterior, las mujeres adoptan este traje sastre como parte de una voz para de esta voz de derechos igualitarios, una voz de rebeldía, de emancipación para ser igual al hombre, y la mujer adopta este traje sastre dentro de estas siluetas. De ahí que comienza una nueva tipología, que es el traje sastre femenino, ¿no? Fueron muchas mujeres, por ejemplo, como Mary Walker o Amelia Bloomer, que estuvieron detrás de todo esto, ¿no? Es impresionante saber cómo primero fue adoptado los pantalones en las siluetas femeninas, que fue todo un boom en aquel entonces, que la mujer no debería utilizar pantalón, sino solo falda. Bueno, todas estas mujeres que estuvieron detrás llevaron sus discursos, sus narrativas en conjunto de la vestimenta, ¿no? Pero a partir de toda esta historia, el traje sastre ya pasó a ser actualmente es parte del guardarropa de toda mujer, ¿no? Como dentro de sus prendas básicas o de sus prendas claves, los ítems, tiene que tener un traje sastre. Entonces sí se puede decir que con el pasar del tiempo, el traje sastre, sobre todo el traje sastre femenino, cambió, o sea, su significado cambió. Ya no era necesariamente utilizar un traje sastre para decir soy igual al hombre, o sea, eso ya está más que dicho. Y fue adoptado totalmente, ¿no? Si bien dentro del mundo de la moda, llamado comercialmente el mundo de la moda, se maneja diferentes tipos de estilos en cuanto al traje sastre femenino,
con diferentes tipos de estilos, diferentes tipos de outfit o de contexto para identificar a su público o segmentar al público de moda en diferentes tipos de asesoramientos o de estilos ya mencionados anteriormente, aún así ya es parte, no se necesita volver a utilizar el traje sastre como una voz de emancipación o de hablar de los derechos de las mujeres, que se ve mucho. Dentro también del artículo hago como un pequeño, tomo 4 ejemplos actuales, ¿no?, que considero que aún siguen utilizando el traje sastre, ¿no?, para este tipo de voz, para una voz de igualdad entre el hombre y la mujer. Y me pareció, dije, bueno, en estos tiempos que totalmente ya hemos avanzado en todos los aspectos, utilizar un traje, ¿no?, para que en sus inicios, si bien fue de esta manera, ¿no?, en los inicios se utilizó el traje sastre para la igualdad entre el hombre y la mujer, y actualmente se sigue utilizando, considero que es un poco como antiguo, considero que es, como lo tenía acá, un poco lejano a lo que realmente ahora significa el traje sastre, ¿no? Analizo la vestimenta y estas narrativas orales de 4 famosas, ¿no?, que es Lady Gaga, Trace Ellis, Viola Davis y Janelle Monáe, que justamente ellas en estas 4 apariciones que ellas tuvieron, que hablaron sobre los derechos de las mujeres, sobre justamente ellas lo nombraron como esta emancipación de las mujeres en estos tiempos actuales, ellas vistieron un traje sastre. En ciertos casos fue directamente, como por ejemplo Lady Gaga dijo, que ella utilizaba este traje porque ahora es la que ella lleva los pantalones, entonces ella es la que tiene ahora el poder, haciendo o resignificando una vez más que el traje sastre tiene este poder que lo tenía primero el hombre y ya no la mujer. Entonces, estos tipos de estas narrativas que hablaron estas mujeres en cuestión de estos derechos, de hablar de estos derechos de la mujer y utilizar este tipo de ropa, no fue algo que surgió del momento. Sabemos que son actrices y que tienen atrás todo un séquito de personas que trabajan en su asesoramiento. Entonces, quiere decir que su vestimenta fue trabajada a partir de lo que ellas iban a hablar también, ¿no? Porque siempre va dentro del contexto tu narrativa, lo que hablas con tu imagen. Entonces, justamente, si después ven en el artículo, también tienen con imágenes, se analiza un poco lo que vieron con lo que estaban vistiendo. Casualmente, la mayoría de ellas utilizaron un traje sastre muy clásico en color negro, a excepción de Lady Gaga, que utilizó un Marc Jacobs oversize, pero el discurso de Lady Gaga fue un poco más directo al decir, yo me he visto de esta manera porque yo ahora soy la que tengo el poder. Pero es muy interesante ver cómo actualmente se sigue utilizando el traje sastre en voz de una emancipación femenina que me parece muy lejano a lo que ya realmente significa ahora el traje sastre. Y esto nos lleva, sobre todo lo enfoqué tanto desde un aspecto también histórico, pero también para tomar en cuenta que como asesoras y como, por así decirlo, de moda, tenemos que estar constantemente viendo los nuevos significados de la vestimenta, ¿no? Todo lo que yo muestro, soy lo que soy, mi vestimenta claramente habla por mí, es mi imagen. Entonces, esto nos ayuda actualmente a estar actualizándonos. Y además de actualizarnos, es saber que no podemos volver a resignificar una prenda cuando ya está totalmente establecida, sobre todo dentro de un marketingeramente o comercialmente, con una simbología que es muy lejana, lo vuelvo a repetir, y muy antigua a lo que al principio desde lo que al principio se mostró y que actualmente ya tiene otro significado esta prenda. Así es que bueno, obviamente este artículo, se sigue trabajando, lo sigo como actualizando, lo sigo estudiando para un futuro, pues bueno, tener mucho más de qué hablar de este tema. Así es que muchísimas gracias a todos. Mi nombre es Yamila Moreira y cualquier consulta, pregunta, estoy a sus disposiciones. Muchas gracias. Muchas gracias, Yamila, súper interesante. Por supuesto, todos aquellos que tengan alguna consulta o se quieran poner en contacto directamente con vos, lo pueden hacer a través del chat, que al finalizar todas las presentaciones estaremos ahí abriendo espacio de debate. Vamos a continuar entonces con la presentación de Cecilia Huaraz.
A ver, Cecilia, si estás por ahí. Hola Eugenia, ¿me escuchan? Sí, se escucha y se ve perfecto, Cecilia. Adelante. Bueno, muchas gracias. Eugenia, te hago una consulta. No sé si tengo alguna forma de compartir mi pantalla o si la presentación eh, la podés compartir vos o cómo es eso. Sí, mira, al lado de donde están los espacios de los asistentes, hay un acceso Sí. que tenés donde dice compartir contenido. Si te parás con el mouse ahí y tiene que aparecerte la opción de compartir el archivo, si no, yo lo comparto. Bueno, no lo encuentro. Discúlpame. No hay problema. No, no hay problema. Yo ahí lo comparto y en este Gracias. caso vos podés ir pasando las diapositivas. Bueno, perfecto. Muchísimas gracias. Bueno, buenos días a todos los presentes. Les agradezco especialmente a Eugenia y todo el equipo de la Universidad de Palermo por invitarme a formar parte de este encuentro, bellísimo encuentro con temática que supongo que a todos los que estamos presentes nos fascinan. Mi nombre es Cecilia Huaraz, soy diseñadora indumentaria por la Universidad Argentina de la Empresa y especialista en Sociología del Diseño por la Universidad de Buenos Aires. Y bueno, participo también en escritos de los cuadernos de la Universidad de Palermo y en este contexto es en el que se desarrolla este estudio, este ensayo sobre, bueno, mi propuesta teórica que está vincula directamente a la disciplina de la sociología con el fenómeno de la moda. Como para resumir, llamé Investir Cultura a esta sección de la que voy a hablar hoy o lo que voy a compartir hoy. Y bueno, está directamente relacionado con el título del encuentro que es Moda, Arte y Símbolo. Bueno, no puedo pasar la pantalla, pero no importa. No sé si vos no me lo Pasó a permitís. la Ahí siguiente está, ahí está. diapositiva, Bueno, pasó. perdón por los inconvenientes técnicos. Sí, ahora la vi. Muchas gracias, Eugenia. Bueno, a ver, primero hay como un abordaje, digamos, de la moda en mi pequeño, como les decía, está directamente vinculado con los fenómenos sociológicos, con lo cual mi abordaje de este fenómeno siempre tiene que ver con la observación de escenarios sociales que desde mi punto de vista se construyen de forma colectiva y el abordaje de la moda es inseparable de esa construcción social colectiva. Pero bueno, a su vez, cada uno de los grupos sociales están situados en un contexto. Entonces, en esa situación, en esa contextualización, es donde surge como este concepto complejo que es la simbología. Yo traigo a esta búsqueda y a esta pequeña investigación el concepto de cultura relacionado con la moda justamente por este factor simbólico, esta construcción de la simbología, que realmente es sumamente compleja y como para ir poniendo una lupa sobre situaciones más particulares y un poco más específicas para que sean abordables, vamos achicando el contexto y se observan pequeños escenarios.
En el caso del ensayo que estoy desarrollando, esta lupa, digamos, la pongo en la situación familiar. Entonces el recorrido se traza desde lo macro y lo general, tomando el fenómeno de la moda y tomando el fenómeno de la cultura, llevándolo hacia un escenario que me rodea, digamos, y que yo observo también desde mi subjetividad, que es imposible separar esa subjetividad de mi experiencia para con la cosa que me rodea. En esta relación de estos factores es donde encuentro la práctica de vestir, que es la que pongo como medular, digamos, como eje medular del ensayo para poder anclar los factores y relacionarlos, cómo se vuelven una práctica significante adentro del seno de una familia, cómo de esa forma se construye una cultura familiar, que a su vez está adentro de una cultura geográfica y etnográfica, y que a su vez en ese contexto hay un montón de factores que se interrelacionan y que influyen, que son inseparables de lo que conocemos como el fenómeno de la moda, que a veces es un fenómeno que sufre ciertos reduccionismos por su encanto, en parte por su encanto y por su relación con el universo estético, que se puede llegar a ligar con cuestiones no antropológicas, sino más bien circunstanciales, pero realmente cómo todos esos factores del entorno influyen en la construcción colectiva del fenómeno de la moda y también de las culturas adentro de la cultura general en la que estamos situados, es bastante interesante. Y lo que sucede en toda esta búsqueda que empiezo a encontrar en esta práctica de la vestimenta, bueno, ciertas asociaciones con los fenómenos de indicar o diferenciarnos de grupos sociales, que es lo que por lo general los seres humanos hacemos en nuestro diálogo abierto con el entorno, en esta construcción colectiva que hacemos de nuestra circunstancia y cómo la digerimos y cómo a partir de eso generamos también una historia y un relato. Estos códigos que vas internalizando llegan a tener un nivel de subjetividad que después es un poco difícil separar ese relato o eso que pasa por fuera de nosotros, de cómo nosotros salimos a percibir el mundo, inclusive nuestro entorno. A toda esta serie de prácticas que se nos internalizan, inclusive las prácticas culturales, la vestimenta es una de ellas. Nosotros cuando nacemos lo primero que por lo general que hace nuestra madre cuando venimos al mundo es darnos un abrazo, ponernos una manta. Esta práctica vestimentaria realmente la tenemos, la adoptamos desde el primer momento que venimos al mundo, y a partir de eso ya se nos va generando como una especie de velo a través del cual percibimos y recibimos y digerimos toda esa información del entorno con la que interactuamos desde ese momento, digamos, en adelante. Entonces, particularmente, vuelvo al ensayo que estoy escribiendo, que tiene que ver con la construcción de la cultura familiar adentro de una cultura geográfica, sociológica y antropológica, es porque, bueno, empecé a observar cuestiones de mi familia. Como soy diseñadora de indumentaria, estaba desarrollando una cápsula mediante la técnica del upcycling,
en la que tomé textiles que ya pertenecían a mi familia, digamos, de muchísimos años. Mis padres vivían en una casa que tiene 100 años, entonces sentía que había un montón de historia. En esa casa vivieron muchos familiares míos, sentía que había mucha historia, pero que yo no la conocía como tal, digamos. Yo había escuchado relatos y construido una narrativa propia a través de esos relatos que había escuchado de esta especie de historia familiar, pero a su vez, en el empezar a hacer algo con esos materiales que encontré que eran de la familia, que tenían información escrita, había como muchos documentos, cuestiones documentadas, cortinas que estaban bordadas con insignias familiares y cuestiones simbólicas como bastante elocuentes y visibles, digamos, a los ojos. Entonces, bueno, cuando empecé a ahondar un poco más, me sentí identificada y no identificada con un montón de cosas que iba, entre comillas, descubriendo, escuchando a través de mis averiguaciones de campo. Y lo que me pareció más llamativo y donde hallo como el eje de esta simbología es cómo muchas veces esta historia, digamos, y estos relatos los podemos escuchar o los podemos construir, pero más allá de eso, ya nos conforman a nosotros mismos, somos parte de eso porque lo venimos desde como dije hace unos minutos, desde el momento en que hacemos, ya formamos parte de esa cultura familiar, y después las acciones que tenemos y todas las prácticas que desarrollamos en consecuencia están íntimamente relacionadas con esa historia y son realmente inseparables de ella, más allá de que muchas veces no conocemos la historia en su totalidad, pero así todo lo que seguimos construyendo, las generaciones nuevas, tienen que ver con las generaciones pasadas, aunque no conozcamos la historia en su completitud, que es obviamente imposible. Entonces, en esta pequeña observación es donde hallé como realmente como fundamental al concepto de la simbología y la moda como simbología, porque la práctica vestimentaria la tenemos, está como metida en nuestras vidas cotidianas de una forma naturalizada desde lo social, por supuesto, pero sí la tenemos socialmente naturalizada, no reparamos en cada uno de los momentos de esa circunstancia. Pero bueno, a pesar de ello, vamos como construyendo y seguimos reescribiendo y resignificando la historia que ya se escribió en nuestros antepasados mediante una subjetivación que hacemos con nuestra propia práctica corporal, con nuestro cuerpo situado en un contexto. Uno de los conceptos fundamentales de este observación que tiene que ver con lo habitual y con el habituarse a algo es, bueno, habitus, que es uno de los conceptos teóricos del sociólogo Pierre Bourdieu, que yo trabajé también en el artículo del año pasado, que está en los cuadernos de diseño, que obviamente siempre vuelvo a eso porque sigo tratando de estudiarlo, de desentramarlo y de abordarlo desde diferentes perspectivas.
y bueno, y esta vez lo traje, digamos, también como con toda esta situación que nos pasó a nivel global, a nivel mundial, este contexto actual en donde las cosas de afuera, la información del entorno, empieza a meterse en nuestras casas y la empezamos a traer adentro porque estamos trabajando en nuestras casas. De hecho, en este momento, ustedes me están viendo a mí a través de una pantalla, yo estoy en mi casa, los estoy trayendo en parte hacia acá adentro. Entonces, con toda esta circunstancia, sumado al peso, entre comillas, simbólico de la historia, es que se desarrolla este ensayo a partir de observaciones simples de cuestiones cotidianas que tienen que ver con la construcción de la cultura familiar, y la cápsula que contextualiza un poco este ensayo, porque fue como mi ejercicio de campo matérico, la desarrollé con todos los cortinados que, bueno, mi madre en su casa, que tiene 100 años, cambió las cortinas, así es como empecé a abordar el tema, y yo con todas esas cortinas, esos cortinados y algunos visirios, empecé a desarrollar una nueva cápsula de vestidos, digamos, vestido como esa prenda que viste a una época, digamos, como generalización del vestido y no tipología en sí misma, porque me parecía que las cortinas eran un poco este velo, ¿no? Que hay algo que pasa adentro, que está velado y separado de lo que pasa afuera, y que ese adentro es una especie de intimidad y lo que pasa afuera es el entorno. Entonces, en este diálogo entre el afuera y el adentro, entre el entorno y el espacio íntimo, bueno, es como en base a eso, digamos, seleccioné este material para desarrollar una cápsula de vestidos, y en este contexto surge también, bueno, esta búsqueda y este relato ensayístico. Me emocioné hablando y dejé de pasar algunas diapositivas, pero bueno, dice más o menos lo que fui comentando. Excelente, Cecilia, muchísimas gracias, súper interesante. Hay varias personas que estuvieron comentando en el chat, que seguramente estaremos debatiendo ya hacia el final de estas exposiciones. Vamos a dar lugar ahora a la presentación de Sara Peisajovic. Muchísimas gracias, Eugenia, y gracias a todos por escucharme. Hola, no sé si me escuchan ya. Estoy tratando de que se conecte la cámara. Así que, así me pueden ver. Igualmente voy a ir, no sé, Euge, si querés proyectar mi presentación mientras tanto. Si podés. Ahí la comparto, Sara. Dale, gracias. Bueno, me escuchan bien, entonces. Mientras tanto, espero que se encienda la cámara. Bueno, me voy presentando. Yo soy Sara Peisajovic. Soy licenciada en crítica de arte, soy crítica de arte. Les voy a compartir los alcances de mi investigación sobre los desfiles de moda. El escrito lo pueden leer en mi cuaderno 100. Les voy a contar un poquito por qué me decido investigar sobre este tema. Mi universo en general de la investigación se basa en todos estos cruces entre la moda y el arte, ¿no? Lo que yo percibía a priori con determinados desfiles de moda, que luego les voy a mostrar, era que justamente había como un nexo y una conexión entre el universo de las artes y el universo de la moda, y yo notaba cuestiones muy artísticas en esas pasarelas, pero bueno, a la vez también leía críticas o reseñas de moda que
calificaban esos desfiles como artísticos, como performáticos, como conceptuales. Sin embargo, no había como una explicación potente del porqué de esa calificación y quedaba como una mera adjetivación, ¿no? Entonces, un poco la intención era, bueno, ahondar en esa temática y ver a qué abordaje llegaba, ¿no? Qué conclusión llegaba. La realidad es que luego de realizar la investigación, que es una investigación que después fue mutando, y si bien yo me centro en casos internacionales, hay como una continuación de casos locales, ¿no? de distintos desfiles que se dan en Argentina que de algún modo también retoman esta cuestión artística y performática, pero bueno, lo dejamos para otro artículo. Como conclusión y un poco lo que yo llego, ¿no? Es justamente que sí, hay distintas tipologías en los desfiles de moda, hay desfiles que son concretamente artísticos, que tienen cuestiones performáticas, que tienen cuestiones conceptuales, y de este modo es como la moda se apropia, ¿no? Práctica. Lo que voy a contar ahora es esta experiencia, ¿no? Este estudio, esta investigación sobre los desfiles performáticos y Sara, se está cortando. que vale la pena y lo que es necesario hacer. Perdón que te interrumpa. Se cortó recién Sí, la frase. No, decime. Si querés, podés anular la cámara y dejar solo el audio, porque así no se interfiere a lo mejor tanto la comunicación. ¿Puede ser? ¿Probamos con eso? Perfecto. Dale, prueba así, si no cualquier cosa me avisás y reinicio todo. Avísenme eso si no se escucha. En sí lo que les estaba contando es un poco de lo que iba a hablar, que es sobre la historia del desfile de moda, justamente para explicarles un poco cómo llegó a esa conclusión de que hay desfiles de moda que son performáticos y conceptuales, que hay desfiles y diseñadores que se apropian de prácticas y de usos y costumbres de las artes visuales en particular para dar a conocer su colección, ¿sí? Entonces, hay grandes ejes, ¿sí?, para analizar. Por un lado está la cuestión artística y por otro lado está la cuestión del desfile de moda y cómo se inscribe en esta historia de la moda, ¿no? Entonces, yo lo que hago es encontrar tres grandes momentos, ¿sí?, del desfile. Voy a citar, por ejemplo, al principio, los inicios del desfile como un desfile original, podría también clasificarse como un desfile clásico. Bueno, se inicia con Worth, más que nada, bueno, se lo conoce como el maestro de la alta costura por varios motivos. Por un lado, porque es él quien decide de algún modo empezar a dar a conocer sus colecciones a través de estas pasarelas en su atelier, ¿no? Entonces, de ese modo, reúne a una clientela y les muestra sus creaciones. En gran medida para su comercialización, pero bueno, de algún modo va habilitando un modo por el cual distintos diseñadores van a dar a conocer sus colecciones. A su vez también se lo conoce como el maestro de la alta costura, justamente, como el gran fundador de la alta costura, justamente porque él lo que a su vez también es como una renovación en las colecciones. Entonces, él 2 veces por año va a instalar este momento donde muestra prendas nuevas, ¿sí? Entonces, ahí es como que se empieza a trazar un camino en esta historia del desfile, que después, por ejemplo, lo va a seguir Paul Poiret, donde él no solamente incluye a los clientes que van a comprar esos vestidos, sino que también invita a la prensa, ¿no?, a la prensa especializada en moda. Entonces, bueno, de algún modo también se va configurando estas presentaciones de moda. A su vez, después se puede decir que se empiezan como a provocar una especie de casting de modelos, se empieza a formalizar de algún modo no solamente la profesión del modelaje, sino también estas presentaciones de moda. Chanel en su momento se dice que al entender perfectamente la trascendencia, ¿no?, de estos desfiles, bueno, invitaba a sus modelos a que se paren de una determinada manera, que luzcan los vestidos de otra singular forma. Entonces, bueno, de ese modo vamos viendo como los primeros rastros, ¿no? A su vez también en esa época
más ligado a la década del 30, en realidad, ya en el siglo XX, ¿no? O sea, identificamos el germen a finales del siglo XIX, pero ya en el recorrido de las primeras décadas del siglo XX, vemos, por ejemplo, que también hay algunas muestras de un desfile artístico, ¿sí? Teatral. Esto está en sintonía con el clima de época, con las primeras vanguardias artísticas, con este periodo de entreguerras. Entonces, por supuesto que los desfiles también se hacen eco de esta cuestión y se van a mostrar desfiles en la calle. Hoy mismo tenemos una diseñadora como Schiaparelli, Elsa Schiaparelli, que en comunión con artistas plásticos como Salvador Dalí o Jean Cousteau también justamente arman colecciones y las muestran de un modo totalmente novedoso. Digo, si rastreamos la historia del desfile vamos a encontrar algunas semillitas bien artísticas. Después encuentro otro momento donde es el del desfile tradicional, que yo lo llamo como desfile tradicional porque quizás es lo primero que se nos viene a la cabeza cuando hablamos de un desfile de moda, que ya va a empezar a surgir a mediados del siglo XX, se va a ir consolidando hacia la década del 60, 70, y es el desfile también que se da en un momento donde el prêt-à-porter también se suma a esta cuestión de la alta costura, de mostrar las colecciones 2 veces por año. Entonces es un poco como que se va moldeando ese calendario de moda que hasta hace muy poquito lo veíamos y que hoy, bueno, está como un poco de acción. Pero digo, ya desde ese momento se va configurando este calendario de moda. Y por último, y a su vez va a dar lugar a este último gran tipología del desfile, que es justamente el performático, que es el que me interesa hablar y describir y estudiar. Que es este desfile que se da justamente a finales de la década del siglo XX, o sea, ya casi un siglo después del surgimiento del primer desfile, donde estos diseñadores, por ejemplo, Hussein Chaloyan, Alexander McQueen, John Galliano, van a proponer novedosas puestas en escena, ¿sí? Para dar a conocer sus colecciones. A mí me resulta significativo lo de este momento por 2 motivos. Primero, ya en algún punto lo expliqué, que la cuestión artística en los desfiles de moda en ese momento no es novedosa. Tenemos desde la década del 30, por ejemplo, pero lo que sí me resulta novedosa de es que justamente estos diseñadores van a habilitar y van a dejar como un legado que va a ser repetido de ahí en más constantemente, ¿sí? Vamos a empezar a ver desfiles que con el desfile tradicional, que trascienden el canon de lo que uno estaba esperando y en algún punto, bueno, van a permitir que en distintas partes del mundo sean replicados, ¿no? Teniendo en cuenta, por supuesto, el estilo de cada diseñador. Voy a pasar a otra filmina y justamente ahora lo que les voy a mostrar es ejemplos. Son imágenes para ir acompañando un poco lo que les expliqué recién. Acá voy a marcar el cursor a ver si pueden seguir las fotos que les voy mencionando. Por ejemplo, tenemos acá esta imagen es un desfile al aire libre, es un desfile típicamente distinto porque no es en un atelier como podemos ver en la primera imagen acá arriba, la chiquitita, o acá que es el atelier de Paul Poiret, y acá abajo vemos, no sé si se alcanzan a ver bien, pero vemos una cintura bien marcada, una cintura diminuta. La historia de la moda va a situar este look, esta tipología, esta morfología en las prendas, llegando a la década del 50, ¿sí? Con el New Look. De hecho es una editora de moda quien lo bautiza a este look creado por Dior. Y justamente lo menciono más que nada para que puedan ver cómo modificándose el emplazamiento y la forma del desfile, ¿sí? Partimos de un desfile exterior, partimos de un desfile en determinada maison o atelier y vamos a terminar ya a mediados del siglo XX en un desfile donde vemos el público está localizado todo alrededor, creemos que los fotógrafos y la prensa también forman parte de ese público y me parece interesante porque justamente esto va a marcar cómo va a seguir el desfile y acá ya vemos lo que es el desfile tradicional, que es un desfile más contemporáneo a nosotras,
con respecto a la cuestión temporal, y vemos que se repite la pasarela rectangular, las modelos van desfilando una tras de la otra, de forma erguida, no presentan ninguna expresión diferente, la realidad es que la ropa está en primer plano, es lo que más llama la atención. La intención justamente es mostrar la colección, ¿sí? Después lo que vamos a ver es que justamente aparece el desfile rupturista. Ubicamos ya a finales del siglo XX y vamos a ver, estas son imágenes de distintos desfiles que yo considero que son rupturistas. Por ejemplo, algunos quizás ya lo conocerán, este es un desfile de Alexander McQueen. La modelo, que acá tiene un vestido totalmente pintado por estos dos robots, con un vestido blanco, ese mismo vestido pero sin la pintura, se centró en esta plataforma circular y a medida que iba girando, estas máquinas iban serigrafiando el humo y tirando esta pintura para cambiar ese vestido, para modificarlo, para incluso hasta correr del lugar típico de expectación al público, ¿no? Que claramente quizá no estaba esperando ese desenlace. Después en el centro podemos ver una imagen de un desfile de Chanel. Es un desfile que fue bastante tradicional, pero hacia el final todas las modelos salieron en la parte del saludo con pancartas que celebraban como una cuestión más feminista y mensajes con esa ideología. Después acá vemos dos imágenes, ¿sí? Estas dos imágenes son parte del corpus del artículo que escribí para el cuaderno. La primera, la que estoy señalando acá, es una imagen del vestido de desfile de Alexander McQueen del año 2004 y la de al lado es también una imagen del desfile de Hussein Chalayan del año 2000. ¿Sí? Entonces, la primera imagen, la que estoy señalando acá, la de McQueen, como pueden ver, es una pareja de baile, y la que sigue es, van a ver que es una pollera que es de madera, porque en realidad esto, antes de que la modelo se vista con esta pollera, era una mesa, ¿sí? Un mobiliario. Ahora, después les voy a mostrar un video y vamos a poder ver en movimiento estas cuestiones, ¿no? Pero la intención justamente era que yo, al percibir estos desfiles y el corpus que elegí, encontraba cuestiones y aspectos rupturistas con respecto al cuerpo de las modelos, con respecto a las prendas y a los accesorios que se mostraban, con respecto al público, a la locación, a la escenografía, y esto de este efecto sorpresa, ¿no? Que mencioné, esta cuestión de algo más como novedoso y de correrse un poco del típico lugar de expectación. Así que por ese lado, bueno, eso es lo que vamos a ir viendo. Habiendo explicado un poco como la cuestión del desfile, su surgimiento, cómo fue mutando hasta que nos encontramos con este desfile que a mí me llama la atención, bueno, estas cuestiones, estos aspectos rupturistas que yo encontraba a priori en esos desfiles, claramente están relacionados con la performance. Entonces ahora nos volcamos un poco en el terreno del arte visual y les voy a explicar a qué llamamos performance. Bueno, performance lo consideramos como un género ya consagrado dentro de las artes visuales, está concebida como una práctica rupturista, legitimada en el mundo del arte a partir de la década del 60, caracterizada por un importante factor de improvisación que suscita sorpresa, provocación o asombro en el espectador, que irrumpe en la escena artística y que habilita el arte del cual el material es el concepto. Es un lugar de ruptura con respecto a la lógica relacional de las partes que la componen, por ejemplo, los artistas, el público o el emplazamiento o el autor. Entonces, la historia del arte va a ubicar a la performance dentro de la década del 60. ¿Sí? La historia del arte lo ubica al surgimiento de la performance ahí. Por supuesto que tenemos antecedentes de prácticas que podrían estar bajo esta categoría, pero bueno, nos quedamos con este lineamiento muy general propio de las historias, ¿no? Entonces es a partir de ahí que lo que vemos es que, bueno, que uno ya deja de, como espectador, deja de contemplar un cuadro colgado en una pared o de recorrer una escultura, sino que justamente los artistas invitan al público a meterse en la obra, a ser parte de ella, hasta incluso hasta poseerla en el propio cuerpo. Muchas veces el público completa la obra y la modifica, o mismo también al ser parte es totalmente diferente, ¿no? Entonces,
La performance, justamente el objeto está subordinado al concepto. Muchas veces no hay una obra material, hay una idea, ¿sí?, que se quiere como dar a conocer. Por otro lado, se experimenta el espacio y el tiempo en el propio cuerpo. La materialidad de la obra pasa a ser parte del cuerpo, ¿sí?, y no tanto del lienzo o del se percibe una tendencia a quebrar los límites. Por supuesto, esto viene a romper con el canon tradicional de la obra de arte, ¿sí?, y provoca nuevas sensaciones en el espectador. Entonces, ahora, si puedo, me acompaña un poco la tecnología y demás, les voy a mostrar un video. A ver, un segundo. Voy a intentar compartir. Más que nada para que puedan ver los desfiles, ¿sí? Mientras tanto les voy contando. Son desfiles, a ver, un segundo. Son 3 desfiles, los desfiles del Corpus. Cronológicamente voy a mencionar primero al de Galiano, del año 96, después al de al de Hussein Chalayan, del año 2000, y por último al de Alexander McQueen del año 2004. Acá yo estoy viendo mi video, no sé si alguna me puede avisar, que ustedes también lo pueden ver, es sin sonido. ¿Ven mi pantalla? Quizás como para poner play. Ay, no puedo leer. Euge, no sé si vos... Sí, Sara, se está viendo perfecto. Bueno. Ah, perfecto, listo entonces. Les contaba, yo voy a ir frenando y voy a mostrarles un poquito para que vayamos viendo. El primer desfile, como lo que les contaba, no es cronológico, sino es el desfile de Alexander McQueen. Vamos a ver que están en un salón de baile, ¿sí? El desfile de McQueen, de por sí, del año 2004, es una transposición de una película, ¿sí?, la película de Age of Hidden Day de Sidney Pollack, que a su vez es una transposición de la novela homónima de McCoy, entonces, de Horace McCoy, perdón. Acá entonces vimos el primer acto de este desfile. Voy a poner un segundito, voy a parar para poder contarles un poco cuál es la temática de la película y de la novela, para que después puedan entender un poco este desfile. La novela se centra en la Gran Depresión norteamericana. Entonces es una pareja que decide sortear esta coyuntura inscribiéndose en un concurso de baile, ¿sí? Entonces lo que vamos a ver justamente en el desfile es eso, es cómo estas parejas van sorteando todos los escollos de esta competencia de baile. Nunca vemos una pasarela, en este desfile no hay una pasarela. En tal caso, esta pasarela, que es la de la carrera, está justamente marcada por la iluminación. Por algunos flashes que vamos a ver en algún momento, vamos a ver que los fotógrafos están en cualquier parte del salón. Esto, de hecho, está empezado en un salón de baile, ¿sí?, en París. Por otro lado, las modelos no están solas, no están desfilando, están bailando, están corriendo, están simulando una carrera y tienen parteners. Tienen estos performers que las acompañan. Este acto es el tercer acto y ya vemos a los cuerpos cansados. Vemos a los cuerpos reptando. En un momento la modelo está desfilando de forma erguida, como tradicionalmente nos tenían acostumbrados, ¿no? Hay otra cuestión totalmente diferente y bueno, me parece interesante con este desfile justamente mostrarles esta cuestión, ¿no? Acá vemos cómo saludan, que saludan con el típico saludo teatral y a su vez también de un desfile, y los parteners, estos bailarines, están todo el tiempo en escena, ¿sí? Bueno, hago un video muy cortito para contarles de qué va el próximo desfile, que este desfile sí es el de Hussein Chalayan del año 2000. Con respecto al desfile anterior, si tengo que buscar una tipología, diría que es un desfile teatral. Este desfile, el de Hussein Chalayan, que ahora les voy a mostrar, es un desfile conceptual. Básicamente porque el diseñador justamente lo que quería recrear era esta necesidad de tener que, producto de una guerra, emigrar a otro país, vaciar una casa y construirla en otro lugar. Entonces vamos a ver que hacia el final del desfile, que se emplazó en un teatro, con música en vivo, hay un coro que se puede ver detrás de esas especies de ventanas. Las modelos aparecen en escena, toman el mobiliario y lo van adaptando a su cuerpo. Las prendas son ese mobiliario. El público está presenciando el desfile como si fuese una obra de teatro. Las modelos, el recorrido anterior, entienden que los desfiles duran más o menos 15 minutos, 20 minutos. Esto es como
unir unos fotogramas para que puedan como comprender un poco y gráficamente lo que les estoy contando. Pero bueno, en esta instancia los desfiles justamente lo que hacían era contar esa idea del diseñador, ¿sí? Después a lo último viene una modelo, se para justo donde está esa mesa. Acá voy a poner esto un segundito, donde está la mesa, como que se coloca la modelo y ahí tiene un agujero en el medio por donde pasar las piernas y quedarse parada. Toma esa mesa y justamente lo que le queda a la pollera que veíamos en la foto anterior, ¿sí? Así que este claramente es un desfile bien novedoso, conceptual, propio también del estilo del diseñador, ¿no? Y ahora este desfile, para un segundito para contarles, es un desfile de John Galliano, que cronológicamente sería el primero, que es el del año 96. Este desfile Galliano lo hace en un teatro de Champs-Élysées, y es interesante marcar este dato porque justamente la pasarela, totalmente desmaterializada, es no solamente en el escenario, sino tras bambalinas en el escenario anterior y también en la parte donde están las butacas, donde está el público. Los modelos van a ir alrededor de todo la gente del público, los van a rozar, van a desfilar muy cerca de ellos, van a actuar, y como pueden ver acá, se sientan arriba. Una modelo, como es esta modelo, se sentó arriba de una persona del público, que tuvo una reacción buena, digo, no se ofendió, no tuvo ningún problema, pero claramente el público puede reaccionar de otra forma, ¿sí? Entonces, en ese sentido, me parece que este desfile justamente lo que tiene de performático es esta posibilidad de darle al público la sensación de sentirse dentro del desfile, de pertenecer al desfile, de ser parte de él, de tener la posibilidad de modificarlo en caso de tener una reacción diferente, ¿no? Me parece que en ese sentido el desfile de Galliano, más allá de toda la teatralidad, el diseño y todo el resto voy a volver a presentar la presentación, no elimina nada más. Tiene este carácter bien performático de proponerle al público otra experiencia, ¿no? Y eso me parece como muy novedoso y que a su vez también en algún punto habilita, como les decía antes, un legado y un camino que otros diseñadores retomarán. Entonces, a modo de conclusión, ya cerrando, les digo que efectivamente el desfile tiene diferentes tipologías. Nosotros vimos el caso del desfile conceptual de Chalayan, vimos el caso del desfile teatral y el bien artístico de McQueen, recreando una película, y vimos el desfile performático de Galliano. Presenta a su vez pluralidad de estilos, porque un desfile performático se puede presentar de distintas formas, dependiendo de quién es el ideólogo, ¿sí? Qué concepto quiere dar a conocer. Se realizan novedosas locaciones, eso es algo que vemos continuamente en cada una de las presentaciones de moda, como que la vara cada vez se va subiendo un poco más, y a su vez también lo que busca es generar nuevas sensaciones. Bueno, eso es un poco lo que van a poder leer en el artículo. Cualquier duda, por supuesto, pero me pareció que era interesante estudiar este fenómeno que, si bien no es nuevo, como vimos ya data de finales del siglo XX, se continúa como configurando, ¿no? Y habilitando nuevas formas y nuevas posibilidades para dar a conocer las colecciones de los diseñadores. Así que bueno, eso es todo. Muchas gracias. Muchas gracias, Sara, por tu tiempo y esta investigación tan interesante. Por supuesto que abrimos en el chat el debate para todos aquellos que quieran hacer consultas a las 3 expositoras que hoy tuvimos presente. Bien, voy a ir leyendo los comentarios del chat para que las expositoras puedan ir contestando con sus micrófonos. En esta oportunidad preguntan, con los desfiles performáticos, ¿cómo se debería hacer para que la reacción de la gente sea positiva, teniendo en cuenta el último desfile? ¿Se le avisa al público lo que puede llegar a pasar o eso rompe con el efecto sorpresa? Pregunta para Sara. No, en realidad justamente esa cuestión de efecto sorpresa es como imposible de predecir, ¿no? Y creo que la intención justamente es ser rupturista y enmarcar algo novedoso. Y ahí está como el kit de la cuestión, que el público, bueno, reacciona como reacciona.
y hay que atenerse un poco a esas consecuencias. Eso es muy propio de la performance y claramente lo vimos en ese desfile, ¿no? Es sacudir un poco del típico lugar de expectación y proponer otra. La realidad es que no todos los diseñadores proponen ese tipo de desfile, porque es muy arriesgado y porque el público a veces de esos desfiles no comulga mucho con eso, ¿no? Pero claramente es un efecto sorpresa que si uno lo avisa, no, ojo, después se va como construyendo un estilo de autor y quizás si uno va a ver determinados desfiles de algunos diseñadores que saben, por ejemplo, si bien hay un abismo entre Galliano y Chanel o los que hacía Karl Lagerfeld, uno sabía que te iba a encontrar con una puesta en escena monumental, ¿no? En el caso de Chanel. Entonces, bueno, quizás podían como entender eso. Uno sabe qué es lo que va a encontrar, pero después con esa cuestión de correr al espectador del típico de la expectación, bueno, me parece que prevenirlo es como que no tiene mucho sentido, ¿no? Es una pregunta para Yamila. Consultan por qué considerás que el traje sastre ya agotó sus posibilidades. Hola, ahí está. ¿Cómo era la pregunta? Perdón, Euge. ¿En qué sentido se aborda este cuestionamiento ahora? Porque no queda claro por qué el traje sastre ya agotó sus posibilidades. No, creo que nunca dije que el traje sastre agotó sus posibilidades. Lo que sí traté de hacer entender un poco, de hacerme entender, es que para ciertos tipos de narrativas con algún tema en específico, ¿no? Cómo se viene utilizando aún este traje sastre que en su principio fue así, porque aún lo siguen utilizando cuando ya cambió por completo su simbología, ¿no? Yo creo que más allá de una prenda, no entiendo si está la persona aquí que me preguntó, y podría volver como a preguntar, pero bueno, yo creo que más allá de una prenda, es primero enfocarte como en persona y saber qué estilo tengo, quién soy, cómo me quiero mostrar, porque tu estilo va por encima de cualquier discurso que vayas a decir. Entonces, antes de pensar en una prenda como discurso, es pensar primero cuál es tu estilo y dependiendo de tu estilo, adaptar todos los discursos. Desde mi perspectiva, y a partir de eso definirte más allá de tu estilo, definir como un estilo de vestimenta que te ayude aún más a consolidar diferentes tipos de discursos que puedes dar en tu vida, por así decirlo. No sé si se quedó un poco claro o si la persona que lo preguntó está por acá. Claro, en el caso de que quiera expandirse más en la pregunta, por supuesto que está disponible el chat. Esta consulta es para Sara porque, no, perdón, ¿los desfiles rupturistas siguen teniendo como fin la venta o es una forma de expresión pura? Bueno, eso depende de cada uno de los diseñadores. Igual es importante entender que claramente el desfile, su concepción un poco es mostrar la conexión y también, bueno, la comunicación de moda y qué imagen quiere dar la marca sobre sí misma. Me parece que lo que están entendiendo o que se entendió por parte de los diseñadores es que es una herramienta muy poderosa para dar a conocer no solamente la conexión, sino justamente el concepto de la marca, la identidad, la imagen y demás. Entonces, digo, puramente comerciales, yo creo que hay muchos desfiles que no lo son, puramente artísticos, no me animaría a confirmarlo tampoco, porque el del desfile de por sí es mostrar una colección, ¿no? Para que se comercialice y demás. Y en tal caso, si no se comercializa la colección, bueno, el perfume. Digo, hay como un montón de eslabones, ¿no? Entonces, por ese lado, me parece que no son meramente comerciales, pero sí me parece que de a poco lo que se está como generando es esta idea de mostrar el concepto de marca y demás, la identidad, y creo que el desfile a determinados diseñadores le viene como anillo al dedo justamente para correrse del típico lugar y crear y generar contenido diferente. Entonces, por ese lado me parece que hay diseñadores que están haciendo unas cosas impresionantes, no solamente afuera, a nivel local. Tenemos varios casos de hace muchos años donde, por ejemplo, para empezar por locaciones, Jessica Trossman hizo desfiles en la calle, en museos, Martín Churba, bueno, Laurencia Dot también, y por dar algunos, ¿no? Bueno, Costume suele hacer siempre presentaciones vanguardistas desde el punto de vista de lo novedoso, ¿no?
Así que hay un poco de todo, me parece que ahí es donde juega mucho el estilo de autor, para marcar y digitar un poco ese universo que se quiere dar a conocer, ¿no? Es una consulta bastante abarcativa, pero bueno, intuyo que cada una tendrá su propia opinión. ¿Qué opinan acerca de los nuevos formatos de mostrar moda? No sé si querés que siga yo, Euge, con respecto a los desfiles o no sé si mis compañeras tienen ganas de contestar. Yo creo que hoy en día la cuestión de la democratización de la moda, bueno, hoy en día si uno tiene conexión a internet puede ver casi todos los desfiles, ¿no? Con nuestra coyuntura y todas las presentaciones están viendo incluso también en los ciclos nacionales. Así que en ese punto los desfiles quizá están un poco más al alcance. Pero bueno, sigue siendo un poco polémico que están al alcance del público, ¿no? Cecilia, veo que tenés el micrófono abierto, pero no te estamos escuchando. ¿Cómo estás, Eugenia? ¿Ahí me escuchan? Sí, ahí sí, perfecto. Ok, me pareció muy interesante tu pregunta, me fascinó. Es bien complejo. Es un momento muy complejo que estamos, yo creo que todavía tratando de entenderlo, ¿no? Y que obviamente no lo vamos a hacer en la inmediatez en que lo vivamos. Y lo mismo nos pasa con las experiencias que vamos teniendo y también desde el diseñador o desde el autor, la forma de mostrar su trabajo. Lo más interesante de esta aceleración que hubo en la forma de mostrar el trabajo de uno más allá del diseñador. Creo que todos tuvimos que cambiar nuestra forma de mostrar nuestro trabajo y como que esas fases e interfaces que vamos viviendo tienen que ver bastante con este futurismo del que veníamos hablando, pero a la vez es algo como puramente, te diría, antropológico, entonces de alguna forma es interesante que lo podamos hacer carne y experimentar. Obviamente en cada disciplina supongo que se vive de una forma diferente, más o menos dramático, ¿no? En el caso de los artistas o de los diseñadores quizás un poco más dramático, pero es interesante, se muestran cosas diferentes. Es un desafío, me parece, porque se muestran cosas diferentes y de una forma diferente. Me parece que es un gran desafío y que, bueno, es acorde a la digitalidad de la que venimos hablando hace mucho tiempo, pero que si bien ya estábamos inmersos en ella como era histórica, no estábamos todavía realmente viviendo y experimentando a través de esa digitalidad. La teníamos bastante separada de nuestra vida fuera de la pantalla. Entonces creo que desde ese lugar es un momento histórico interesante para la disciplina del diseño. Bueno, hola. Creo que fue Vanessa. Dice, ¿qué opinan de los nuevos formatos de mostrar moda? Asumo que son los formatos digitales. Más allá, personalmente creo que más allá de, obviamente, el tiempo que estamos viviendo, que es muy duro en todos los aspectos, sobre todo el económico, lo que me he dado cuenta mucho es que es un buen tiempo para mostrar, es como cuando en la universidad estudiamos o hacíamos los mapas conceptuales del mundo del usuario. Bueno, ahora el mundo del usuario se volvió totalmente 3D, por así decirlo, ¿no? Ya sabemos quién es la persona, quién es nuestro usuario. Las redes sociales nos ayudan mucho más para vender, para mostrar, saber cómo podemos armar el mundo del usuario sin tener que invertir tanto en una página, por ejemplo, en Instagram. Entonces yo creo que es una muy buena época, una muy buena
temporada como para que cada persona individualmente, si tiene una marca de ropa, no tiene una marca de moda, se comience a personalizar o personalizar su mundo, ¿no? Y mostrarlo de esta manera, ¿no? Entonces yo creo que más allá de poder demostrar moda, que la moda obviamente incluye hasta, obviamente todo, la manera de hablar, estilos de vida, yo creo que es una muy buena oportunidad para que cada persona pueda formar su estilo, formar su personalidad a través de imágenes que son a través de estas redes sociales. Yo creo que muchas personas están trabajando con esto, hay micromarcas, marcas que trabajan por barrios, lo que me estoy dando cuenta también ahora es que todo es por comunidad, ¿no? Como ahora si quieres comprar ropa te dicen, bueno, no te preocupes, voy hasta tu casa, voy con 5 o 6 outfits para que te los pruebes, sin compromiso alguno, bueno, entonces se está trabajando como comunidad y eso es totalmente obvio desde el punto de vista sustentable, es increíble y además te estás uniendo como comunidad, entonces se segmenta por comunidad, se está vendiendo por comunidad, se está vendiendo por sectores y interesante porque hay un poco también de lo que hablabas, ¿no? De esta vestimenta con el contexto o de tu familia. O sea, más allá de la familia también es de la comunidad. Así es que eso me está pareciendo fabuloso, lo estoy viendo en todas las redes sociales y digo, wow, ha sido como que han surgido como todas estas como capsulitas en todos los barrios, al menos acá de Buenos Aires y a nivel mundial también, que se están comprando y formando como estilos de moda por sectores, me parece totalmente asombroso. Así es que los nuevos formatos, obviamente, siempre lo más apretado, las situaciones más difíciles, exploran o hacen surgir esta creatividad que me parece increíble. Así es que bueno, ese es mi punto de vista. Muy bien. Ulia, por su parte, pregunta, ¿en el mundo de la moda está bien visto el desfile tipo performance o es muy polémico que termina desagradando? En un momento se le escuchó a Wintour decir, por ejemplo, que ella, mucho la cuestión de la moda y el arte en los desfiles, no era lo que más prefería. Digo, la menciona ella más que nada por el dato, sino también porque es una referente, ¿no? Yo no sé si es bien visto o no, me parece que lo performático de por sí va a ser como más compatible con algunas personas y no tanto con otras, ¿no? Desde ya que lo que se busca un poco es provocar y es modificar lo tradicionalmente dado. Entonces, me parece que va a haber un poco de todo, ¿no? De gente con la que se sienta más cómoda en este formato y gente con la que realmente no le parezca pertinente, ¿no? Por eso me parece que hay como pluralidad de estilos también. Y esto performático puede ser a una gran escala o a una no tanto, ¿no? Una escala un poco más tradicional, si se puede decir. Pero supongo que sí, que hay gente que le gustará más y gente que le gustará menos. A mí me resulta muy interesante. Sin duda me parece que, y sobre todo lo que venían hablando mis compañeras en este contexto, ¿no? Donde es un poco barajar y dar de nuevo, me parece que es una nueva forma valerse de las artes visuales, de los lenguajes artísticos en general, para dar a conocer no solamente una colección, sino, bueno, una idea, ¿no? Del diseñador, de la marca, del emprendimiento, del grupo y demás. Pasa también con los fashion films. Digo, hay como distintos recursos y discursos que la moda va como adoptando para mostrarse, ¿no? Y para dar a conocer, bueno, como vengo diciendo, las marcas, las colecciones, las temporadas. María pregunta si los desfiles están democratizados. Bueno, eso justo creo que me confundí de pregunta pasada y respondí un poco sobre la democratización en los desfiles. Hoy en día justamente lo que comentaba era que si uno tiene acceso a internet y demás, la mayoría de las marcas optan por mostrar sus videos o sus proyecciones, ¿no? En las redes sociales o en sus canales. Así que en algún punto esta democratización, entendiéndola como algo que está más al alcance del público, podría darse, ¿no? Un poco quizá está dependiendo de la coyuntura, ¿no? Del momento en que estamos atravesando.
si no los desfiles eran, en general si no eras invitado, ya sea por prensa, por ser parte de la clientela o demás, no suele acceder a menos que sean desfiles públicos, ¿no? Por supuesto, pero en general uno tenía que ser invitado para presenciar esos desfiles. Por supuesto, después eran levantados en muchos medios, las revistas y demás, pero bueno, hoy en día tenemos el acceso al instante, si no es una transmisión en vivo, apenas termina, suben proyección y me parece que sí, que ahora tenemos más alcance, ¿no? Y tenemos más acceso. Pero bueno, siempre dando por hecho que uno puede acceder a una señal de internet, a un dispositivo electrónico que le permita conectarse. En la calle, así tan masivamente, no se ven los desfiles. No sé si responde un poco a la pregunta, pero es un poco como entender el momento de ahora, ¿no? Y esta pregunta está relacionada justamente con esto que estás comentando, Sara, y se trata de cómo cómo considerarías la mejor performance para los desfiles post pandemia. No, bueno, no tengo ni idea. En realidad me parece que estos desfiles que surgieron ya a finales del siglo XX, ¿no? Digitaron un poco los nuevos modos de presentación de las pasarelas. Me parece que van a seguir cambiando constantemente, que las herramientas hoy en día también están más como accesibles o incluso quizás se animan más, ¿no? A sumergirse en las artes, en distintos lenguajes artísticos para dar a conocer el concepto. ¿Cómo serán post pandemia? No sé, yo sé que antes de la pandemia había muchos diseñadores que optaban por diferentes locaciones novedosas o mismo también por celebrar sus colecciones en eventos diferentes. Yo creo que eso, en caso de que se vuelva una normalidad similar a la que veníamos viviendo, se puede dar. Está muy complicado el tema de proyectar a corto y a largo plazo con las condiciones que estamos viviendo, ¿no? Me parece que esta cuestión de los videos, de los fashion films, de estas proyecciones vía streaming, es una opción que hoy en día está como resolviendo un poco ese bache, ¿no? Que se genera al no poder presenciar. Pero bueno, no sé, no sabría decirte cómo será el Muy bien, si alguien tiene alguna consulta o alguna pregunta a través del chat, esperamos. Bien, aprovecho entonces para agradecer nuevamente a nuestras expositoras de hoy, Cecilia, Sara y Yamila. Realmente fueron investigaciones de gran nivel académico. Algunas de ellas, como estuve colocando en el chat, forman parte del cuaderno número 100, La moda en su laberinto, que la pueden visualizar a través del link que compartimos en el chat. Otras están en proceso de publicación, que será cierra la convocatoria ya a fines de este año, así que seguramente el próximo año podremos compartir la publicación, que está de manera digital y toda completa, con todas las investigaciones. Y por supuesto los esperamos el próximo encuentro, es un encuentro por mes, una vez al mes, con distintas temáticas. Hoy estuvimos hablando de la moda como arte y símbolo, donde compartimos las investigaciones de Cecilia Huaraz, Sara Peisajovic y Yamila Moreira. Así que les agradezco a todos ustedes por haber formado parte de este encuentro.
Tenemos antes una consulta más de María, que está referida a que nombraron a Galeano, McQueen, entre otros, ¿los consideran artistas o diseñadores? Sí, esos son los ejemplos, los diseñadores que tomé para el corpus. Son diseñadores, ¿no? Lo que pasa es que claramente tienen un perfil diferente, quizá un diseñador más tradicional, abocado solamente a la cuestión del diseño y ya, ¿no? En ese sentido me parece que son diseñadores con un perfil vanguardista, diferente, provocador, que muchas veces han acertado y otras no tanto, pero es un tema de discusión, ¿no? La cuestión de si son artistas o diseñadores. De hecho, hay un libro que se llama Schiaparelli Prada y Conversaciones Imposibles, y uno de esos capítulos, en algún punto, habla de esta visión del artista del diseñador, perdón, como artista, ¿no? Y van a citar a Schiaparelli, que dice que el diseño no es un oficio sino un arte, y Miuccia Prada dirá justamente lo contrario, que diseñar en realidad es un oficio y bueno, y no es un arte. Digo, muchísimas opiniones al respecto. A mí me parece que es más como rico pensar en estos cruces, en estas posibilidades, tanto de un mundo como el otro, un ambiente como el otro, de poder conectarse y generar discursos novedosos y mucho más disfrutables y demás. Pero bueno, habrá quien los considera artistas y quienes los consideren creadores, y ellos mismos también, ¿no? Digo, hay mucha tela para cortar con respecto a eso también, de la figura del diseñador o el artista. De esta manera damos por finalizada la comisión, los encontramos el próximo mes, estaremos compartiendo en nuestras redes y en nuestras líneas de difusión la fecha y quienes estarán participando de la tercera comisión de la Comunidad Internacional sobre Estudios de Moda. Hasta la próxima.